El 17 de julio de 2011 quedó marcado en el calendario del fútbol mundial no solo como una fecha de eliminación, sino como el día en que la lógica fue desafiada por el muro más alto jamás construido en una cancha de fútbol. El Estadio Ciudad de La Plata, en Argentina, bajo un frío intenso de invierno, era el escenario para unos cuartos de final de la Copa América que parecían anteriores en la fase de grupos. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, debemos mirar los nombres que Brasil puso en cancha aquel domingo. Era un equipo diseñado para el espectáculo. Julio César en el arco, una defensa con Maicon, Lúcio, Thiago Silva y Andrés Santos, un mediocampo de lujo con Lucas Leiva, Ramírez y el talentoso Gansou, y arriba, un tridente que causaba terror en cualquier defensa del mundo: Robinho, Alexandre Pato y un joven Neymar que ya deslumbraba a todo el planeta con su magia en el Santos. Por el otro lado, Gerardo, el Tata, Martino alineó un equipo de obreros del fútbol, hombres dispuestos a dejar la piel en cada centímetro de césped, liderados por el capitán y figura absoluta de esa noche, el portero Justo Villar. Desde que el árbitro Sergio Pesotta dio el silbatazo inicial, el partido fue una pendiente inclinada hacia el arco paraguayo. Brasil salió a devorarse al rival. Apenas a los 6 minutos, el primer aviso serio llegó cuando Neymar enganchó hacia adentro y sacó un remate que pasó rozando el poste derecho. La posesión de la pelota era casi insultante: 80% para los brasileños frente a un 20% de los paraguayos que apenas podían pasar la mitad de la cancha. A los 23 minutos, se produjo la primera intervención divina de Justo Villar. Tras una triangulación perfecta entre Gansou y Robinho, Neymar quedó perfilado solo dentro del área. El estadio entero se levantó para gritar el gol, pero Villar, con una chique suicida, logró desviar el balón. Paraguay resistía, pero el costo físico era altísimo. Darío Verón y Paulo da Silva, los centrales guaraníes, tenían que multiplicarse para frenar las internadas de un Alexandre Pato que estaba imparable. Cerca del final del primer tiempo, la tensión empezó a subir de tono. Los paraguayos, conscientes de que no podían competir en velocidad, empezaron a imponer el rigor físico. Las faltas tácticas se volvieron constantes y los reclamos al árbitro llenaron de nerviosismo el ambiente. Brasil se fue al descanso con una sensación de frustración evidente. Habían hecho todo bien, pero el arco parecía estar protegido por una fuerza invisible. El segundo tiempo fue, si cabe, todavía más dramático. A los 5 minutos de la reanudación, Gansou sacó un disparo desde fuera del área que buscaba el rincón bajo del palo izquierdo, pero otra vez apareció la mano salvadora de Villar para enviarla al córner. La marea amarilla no se detenía. Poco después, en una jugada de Karen Boule dentro del área, Pato remató a quemarropa y el balón impactó en el pecho del arquero paraguayo. Era increíble. El banco de suplentes de Brasil no podía creer la cantidad de oportunidades desperdiciadas. Llegando al minuto 80, el partido entró en una fase de locura. Maicon subió por la banda derecha y envió un centro que Fred conectó de cabeza, pero sobre la línea de gol, un defensor paraguayo logró despejarla milagrosamente. La desesperación brasileña era total. El técnico Martino, desde el banco paraguayo, movía sus piezas buscando que el equipo no se desmoronara físicamente ante el cansancio extremo. El empate a 0 tras los 90 minutos reglamentarios fue el primer gran triunfo de la albirroja. En el tiempo suplementario, el fútbol quedó en segundo plano para dar paso a la batalla. A los 103 minutos, una chispa encendió la pólvora. Tras una falta fuerte en el mediocampo, se armó una gresca monumental que involucró a casi todos los jugadores, incluyendo a los suplentes. El árbitro decidió expulsar a Lucas Leiva por Brasil y a Antolín Alcaraz por Paraguay. Con 10 hombres por bando y un cansancio inhumano, los últimos 15 minutos fueron de puro corazón. Brasil estrelló un balón en el poste a falta de 5 minutos para el final del alargue. El destino quería penales. Las estadísticas al final de los 120 minutos eran de no creer. Brasil había disparado al arco en 26 ocasiones, mientras que Paraguay no había registrado ni un solo tiro entre los 3 palos en todo el partido. El milagro estaba a medio camino. Lo que ocurrió en la tanda de penales entró directamente en la dimensión de lo desconocido. El césped cerca del punto penal estaba en pésimas condiciones, lleno de arena y pozos, lo que jugó un papel psicológico demoledor. El Ano, conocido por su pegada perfecta, fue el primero en patear. Su remate salió tan alto que casi abandona el estadio. La cara de los jugadores brasileños cambió por completo, el miedo se les veía en los ojos. Paraguay también sentía la presión, y Edgar Barreto falló el primer intento para los guaraníes.
Pero entonces, la figura de Justo Villar se volvió legendaria. Diego Silva pateó el segundo penal para Brasil y Villar, con una estirada felina, detuvo el remate hacia su izquierda. El delirio paraguayo en las gradas era total. El tercer turno fue para Andrés Santos, quien nuevamente fue víctima de la inestabilidad del terreno y mandó su disparo a las nubes. Marcelo Estigarribia tomó el balón por Paraguay y, con una frialdad de hierro, anotó el primer tanto de la tanda con un zurdazo seco que Julio César no pudo detener. Brasil estaba contra las cuerdas. El cuarto penal lo tomó Fred, el goleador que había entrado para salvar el partido. Con una tensión que se cortaba con un cuchillo, Fred pateó y el balón se fue desviado por el palo izquierdo. 4 penales para Brasil y 4 fallos consecutivos, algo nunca antes visto en la historia de la selección canarina. Finalmente, Cristian Riveros tuvo en sus pies la gloria. Con una calma absoluta, acomodó el balón, tomó carrera y fusiló a Julio César para poner el 2-0 definitivo. Paraguay celebraba una hazaña que desafiaba toda lógica deportiva. Eliminaron al gigante del continente sin haber ganado un solo partido y sin haber pateado al arco en 2 horas de juego. Aquella noche en La Plata, el mundo aprendió una lección que todavía se recuerda: el fútbol no se trata solo de quien tiene más talento, sino de quien está dispuesto a sufrir más por un sueño. Paraguay avanzó a las semifinales dejando una herida profunda en el orgullo brasileño, en una jornada donde la fe y la resistencia vencieron a la magia y los millones.